Saludos, en el episodio de hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de el contar historias como una herramienta esencial para conectar, persuadir e impactar a nuestro cliente ideal. Sin más preámbulo, comenzamos. Bienvenidos a Crecimiento Empresarial Positivo, el podcast que te brinda las mejores herramientas, consejos y reflexiones para impulsar tu proyecto empresarial hacia el éxito. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar habilidades de coaching, aprendizaje, emprendimiento y psicología positiva, de la mano de expertos en cada tema. En cada episodio, nuestro anfitrión, José Rivera, compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento en el mundo empresarial, guiándonos en cada paso del camino hacia el éxito. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y crecimiento y comencemos juntos este emocionante viaje hacia el éxito empresarial. Gracias a todos por estar en otro episodio más de Crecimiento Empresarial Positivo. Como ya comentamos en el intro, vamos a estar hablando de un tema sumamente estratégico y es acerca del storytelling o el contar historias. El contar historias es una manera que las organizaciones utilizan para conectar con la audiencia de manera más estratégica. Vamos a discutir algunos puntos claves, algunas estrategias que puedes aplicar y cómo puedes desarrollar esa estrategia de storytelling que puedes aplicarla y poco a poco ir adaptándola a tu modelo de negocio. Vamos a comenzar con una definición del storytelling para comenzar con una base. El storytelling en los negocios es una estrategia poderosa que transforma la manera en que las marcas se comunican con el público. No se trata de contar cualquier historia, sino se trata de crear historias que resuenen profundamente con los oyentes, llevándolos a un viaje emocional que fortalece la conexión con la marca. Uno de los elementos distintivos del contar historias, de una manera obviamente estratégica, es que la historia, la narrativa, es atractiva. El corazón del contar historias en los negocios es la capacidad de poder construir esta historia que capte la atención y el interés de la audiencia. Esto requiere una comprensión profunda del cliente ideal, los deseos, las necesidades que los motiva. Esa historia atractiva no solo es entretenida, sino también una parte relevante para el que la escucha, permitiendo ver su propia vida y desafíos reflejados en esa historia. Tiene un concepto estratégico, no se hace por hacer simplemente. Otro detalle distintivo es que es un mensaje claro. En una historia efectiva, el contexto empresarial debe ser sumamente cautivador. Necesita poderse transmitir con un mensaje que esté alineado con los valores y objetivos de la empresa. Ese mensaje debe ser claro y conciso, asegurando de que la audiencia se lleve exactamente lo que la marca o el negocio intenta comunicar. Ya sea que el objetivo sea inspirar, educar o simplemente entretener, el mensaje debe ser coherente y fácilmente identificable a lo largo de la historia. Otro punto distintivo es que necesita tener un contexto emocional, tiene que haber esa conexión emocional. Quizás el elemento más crítico en el storytelling, en el caso de las empresas, es su capacidad para generar una conexión emocional con la audiencia. Las historias que tocan los corazones y las mentes de las personas son increíblemente poderosas. Esto se puede lograr utilizando personajes con los que la audiencia puede identificarse, situaciones que evoquen emociones universales o desafíos y triunfos que reflejen experiencias humanas comunes. Al conectar emocionalmente con el público, las marcas pueden fomentar una lealtad y compromiso más profundos. Puedes ver cómo ese concepto estratégico de principio a fin está implícitamente presente a lo largo de la estrategia. Elementos sencillos, elementos que el cliente ideal se puede identificar, elementos que sean fáciles de comprender. Vamos a pasar ahora a discutir lo que es la importancia del storytelling en los negocios. Este tipo de estrategia es definitivamente crucial, que va más allá de una simple promoción de productos o servicios.
Se trata de poder construir una narrativa que envuelva emocionalmente a la audiencia, creando un vínculo más fuerte y duradero entre las marcas y sus clientes. Ahora te voy a desglosar diferentes detalles porque es importante. Número uno, permite hacer una diferenciación de marca. En un mercado saturado donde los consumidores se enfrentan a una abrumadora cantidad de opciones, una historia bien contada puede ser un factor decisivo que distingue a una marca de sus competidores. Las historias únicas y auténticas pueden captar la atención de la audiencia y dejar una impresión duradera, ayudando a la marca a destacarse. Estas narrativas no solo venden un producto, sino que venden una experiencia, una visión, un conjunto de valores que resuena con la audiencia. Punto número 2. Permite la fidelización de clientes. Una historia efectiva no solo atrae a clientes, sino también juega un papel esencial en retenerlos. Las historias que tocan las emociones y reflejan los valores compartidos pueden crear una conexión emocional profunda con los clientes. Esta conexión fomenta una lealtad más allá de la funcionalidad o el precio del producto o servicio, generando a los clientes que son verdaderos defensores de la marca. El otro punto es que es una excelente estrategia para comunicar de manera efectiva. El storytelling es una herramienta poderosa que para hacer que los mensajes más complejos sean accesibles y memorables, una buena historia puede simplificar los conceptos complicados y hacer que el mensaje sea más atractivo y fácil de recordar. Esto es particularmente útil en las industrias con productos o servicios técnicos o abstractos. Además, las historias pueden ayudar a humanizar una marca, presentando una información de una manera que es más rentable y entendible al público. Ya discutido esos elementos, vamos a pasar a lo que sería la estrategia para desarrollar esa historia. Porque si tenemos que tener claro que no es solamente contar una historia por contarla, es que necesitamos crear una historia que resuene con esa audiencia. Así que uno de los elementos claves y distintivos de esta estrategia es que necesitas conocer a ese cliente ideal tuyo. Si ya tú tienes un negocio o hiciste ese proceso de mercadeo previo al lanzamiento de un producto o servicio, debería entonces hacerte bastante fácil poder identificar esos detalles que caracterizan a la audiencia, tanto como necesidades, cultura y todo ese tipo de detalles. Una vez que tú tienes claro ese punto, vamos entonces a comenzar a desarrollar esa estrategia de la historia. El primer paso es que tienes que trabajar es desarrollar la historia per se. Tienes que encontrar ese por qué. Tienes que comenzar a identificar la esencia de la marca, de la organización. ¿Cuál es la razón de ser de la organización? ¿Qué valores, qué creencias entiendes que son fundamentales transmitir a través de esa historia? Esa básicamente va a ser la base para comenzar a elaborar tu historia y que se pueda reflejar en cada aspecto de la narrativa de la misma. Si, por ejemplo, la organización, la marca es una marca feliz, es una marca enérgica, eso debiera estar reflejado en la historia. Si por consiguiente es una marca más sosegada, más calmada, más tranquila, eso en algún aspecto tiene que verse reflejado en esa historia. El otro detalle dentro del paso 1 es que necesitas construir personajes que permitan que la historia sea un facilitador. Necesitas crear personajes y escenarios que puedan reflejar las experiencias y desafíos de tu audiencia. Esto puede incluir una historia de un cliente, que puede ser el punto de partida de todo esto. Puede ser un empleado, incluso la personificación de una marca misma. Asegúrate de que estos personajes sean auténticos y representativos con los valores de la audiencia. Todo siempre tiene que estar centrado en nuestro cliente ideal para que tenga ese impacto. En el paso 2 necesitamos refinar el concepto creativo de esa historia. Tiene que haber un elemento claro de simplicidad y claridad.
La historia debe ser fácil de entender, pero sobre todo debe ser fácil de recordar. Tienes que evitar complicaciones innecesarias, terminologías avanzadas o ese tipo de detalles que pueden como que provocar la desconexión de la audiencia con el mensaje que quieres llevar en esa historia. Tienes que evaluar de que el mensaje el mensaje central, el mensaje principal pueda ser claro y directo. No pueden haber confusiones alguna. Tienes que considerar los elementos de las emociones y los detalles. Tienes que enriquecer esa historia con detalles que puedan evocar emociones, que puedan permitir que la audiencia pueda establecer esa conexión personal con la historia. Las emociones son un proceso poderoso y es el vínculo para que ese mensaje pueda retenerse en la mente de la persona y como consecuencia pudiera llevar a la fidelización de los clientes. Ya una vez que definiste el concepto creativo, ya que trabajaste los elementos intencionados en la historia, necesitas entonces, después que trabajas todos esos elementos, compartir esa historia. Necesitas trabajar unos canales adecuados para poder, dónde vas a comentar esa historia. Si lo vas a hacer por redes sociales, a través de la página web, o email, o publicidad. Cada canal tiene su propia audiencia y necesitas adaptar ese mensaje a esa audiencia de ese canal. No puedes tirarlo como que todo el mundo para lo mismo porque van a haber unas necesidades particulares. Y quizás el efecto necesitas customizarlo para que tenga más impacto quizás en un medio que en otro. Pero eso es parte de la prueba y error. Es importante siempre solicitar, una vez que se ha compartido la historia, pedir retroalimentación y qué cosas se pueden mejorar. Tienes que prestar atención cómo la audiencia responde a la historia y utiliza esos comentarios para ir mejorando esa historia, cosa de que por esa misma retroalimentación vas a poder calibrar mejor qué está opinando la audiencia y de qué manera entonces tú puedes conectar con ellos de una manera más efectiva. En el caso de las redes sociales, los comentarios es una buena retroalimentación porque va directamente a ese cliente ideal. Ahora quiero compartir contigo una serie de desafíos que pueden haber en el utilizar la estrategia de contar historia o storytelling. El primer punto es encontrar la historia correcta. Hay que estar claro de la autenticidad que se va a tener con esa historia versus la estrategia de venta. Uno de los retos que puedes encontrar cuando vayas a crear esta historia es como que encontrar ese balance entre una historia genuina y promover un producto o servicios. Mientras que la autenticidad fomenta la confianza y la conexión, y el objetivo final suele ser impulsar las ventas, la clave está en contar una historia que se pueda alinear con los valores de la marca, pero que al mismo tiempo puedan destacar los beneficios que puede ofrecer esa marca o ese producto o ese servicio que tú ofreces. No pueden ser los dos extremos. Tienes que tener también mucho cuidado con lo que es la saturación. En un mundo tan conectado, tan digitalizado, la audiencia está inundada de mucho contenido, de mucha información. Y no todas las comunicaciones van a ser una historia detallada. Tienes que identificar cuándo es efectivo utilizar esta estrategia de contar historia y usarlo de una manera efectiva para evitar la fatiga de contenido que puede tener la audiencia. Porque todas las personas están expuestas a mucha saturación de contenido. No es una estrategia que vas a estar usando constantemente, simplemente en algunos momentos es una herramienta que tienes disponible. ¿Qué estrategia tú puedes trabajar para superar estos dos desafíos? En primer lugar, necesitas conocer profundamente tu audiencia. ¿Qué le gusta? ¿Qué los motiva? ¿Qué herramientas tú puedes usar específicamente? Tú puedes utilizar encuestas,
Puedes analizar las redes sociales, puedes hacer estudios de mercado para obtener como que una información detallada o tener una comprensión clara de los intereses y necesidades de esa audiencia. Eso te va a permitir que cuando vayas a desarrollar esa historia puedas resonar con el público. El otro punto, para evitar la saturación, necesitas ser lo más creativo posible y original, por supuesto. Para diferenciarte de un mercado que está altamente competido, se necesita ser creativo. Tienes que verificar los diferentes ángulos y enfoques que puedes tener para tus historias. Tienes que tener mucho cuidado de elementos que puedan ser arriesgados, como la audiencia lo pudiera tomar, siempre y cuando se mantenga fiel a la esencia de la marca. No te puedes salir de lo que haces. Puedes buscar inspiración de competidores o de otras industrias, pero no te limites a lo que se haya hecho en la industria en la que tú estás. Puedes sacar el concepto creativo de una industria totalmente diferente. Algunos consejos para que puedas desarrollar esta habilidad para contar historias de manera más fluida. En primer lugar, necesitas practicar. La práctica hace el maestro. Necesitas practicar cómo puedes contar historias de manera regular y irlas ajustando en el camino. Pueden ser relatos cortos, pueden ser historias relacionadas a la marca o incluso puedes utilizar la técnica de contar historia en presentaciones o reuniones. De esa manera vas a tener una fluidez para desarrollar la estrategia de contar historias. Lo otro puede ser asistir a talleres o cursos enfocados en storytelling, donde te pueden enseñar técnicas particulares o herramientas que te permitan desarrollar el concepto creativo para contar esa historia. Otra estrategia que te puede ayudar es analizar casos de éxito. Observa marcas y personalidades reconocidas que utilizan el storytelling. Estudia sus historias más exitosas y trata de entender qué las hace efectivas. Presta atención a la estructura de la historia, el desarrollo de los personajes y el arco narrativo y cómo se alinea la historia con los valores de la marca. Esos conceptos creativos de esas marcas te va a permitir entonces desarrollar el concepto creativo tuyo, tomando de referencia casos de éxito. Quiero ahora presentarte una lista de algunas preguntas guías que te pueden ayudar a comenzar a construir esa historia que puedes utilizar de referencia para comenzar a establecer el concepto creativo tuyo. La primera pregunta es, ¿cuál es la idea central o mensaje de tu historia? Necesitas poder identificar qué deseas transmitir. La pregunta número 2, ¿quién es tu audiencia? Necesitas considerar a quién va dirigida la historia y qué podría resonar con ellos. Pregunta número 3, ¿qué conflicto o problema aborda tu historia? Toda buena historia tiene un conflicto o desafío. ¿Cuál es el que está en esa historia tuya? Pregunta número 4, ¿cómo se desarrolla y resuelve este conflicto? Necesitas pensar cuál va a ser esa introducción, el desarrollo de ese conflicto y la resolución. Pregunta número 5. ¿Quiénes son los personajes principales y cómo evolucionan? Detalla quiénes son los personajes y cómo cambian a lo largo de la historia, ese proceso de crecimiento. ¿Qué emociones, que es la pregunta número 6, qué emociones quieres evocar en tu audiencia? Decide qué sentimientos quieres despertar. Inspiración, empatía, alegría. La lista es bastante amplia. La número 7. ¿Cuáles son los elementos visuales o descriptivos claves? Piensa cómo describirías los entornos, personajes y acciones para crear imágenes mentales vívidas. Número 8. ¿Hay alguna lección o moraleja en tu historia?
Considera si tu historia tiene una enseñanza o reflexión final. Número 9. ¿Qué hace única tu historia? Identifica elementos únicos que diferencian tu historia de otras similares. Y la número 10. ¿Cómo puedes conectar tu historia con experiencias o situaciones reales de tu audiencia? Reflexiona sobre cómo relacionar tu historia con la vida real o experiencias comunes. Estas preguntas guías te deben facilitar ese proceso creativo, al menos de manera básica, en lo que puedes desarrollar tu estilo y esa fluidez necesaria para utilizar eso como una estrategia para tu audiencia. Ya básicamente con esos detalles, quiero finalizar con este comentario de que hemos podido ver cómo la estrategia de contar historias forma una estrategia más disponible para ti y tus productos y servicios. El storytelling va más allá de simplemente contar una historia. Se trata de que sea una historia que pueda resonar con tu audiencia, que pueda crear esa conexión emocional profunda y duradera. Es importante que tengas esos elementos claves en consideración, dado a que es una estrategia disponible que tienes para diferenciarte del resto. Discutimos diferentes detalles para estructurar esa historia y hay unos desafíos que conlleva esto. La creatividad definitivamente es un elemento distintivo y que hay que trabajar para desarrollar esto. Discutimos algunos detalles de unas preguntas guías base que te van a servir para poder crear esa historia de una manera más efectiva en lo que desarrollas tu estilo. Es importante de poder estar actualizado, utilizar la tecnología a nuestro favor para poder llevar nuestra historia a nuevos niveles, para poder crear esas experiencias memorables con nuestra audiencia. Básicamente el storytelling lo podemos utilizar para cualquier cosa en nuestra vida. Es cuestión de que tenga esos elementos distintivos. Espero que este contenido haya sido de valor. Si entiendes que hay alguien que necesita de este contenido, por favor compártele este enlace del podcast para que pueda beneficiarse sobre el mismo. No olvides de dejarme un review de 5 estrellas a este podcast. Y si no me has seguido todavía en las redes sociales, en la descripción de este episodio está el enlace de mis redes sociales. Este ha sido José Rivera, tu coach empresarial y de vida, y nos vemos en un próximo episodio.